¿Has escuchado o leído en un empaque la frase carne cultivada? Bueno, si es así, entonces ya has descubierto la carne artificial, una nueva forma de producir carne en un laboratorio genéticamente diseñada para hacer eso. Solo una gran masa de carne de res, por ejemplo, sin que nunca desarrolle otros órganos como ojos o un cerebro o las extremidades del animal. Pero ¿por qué se está produciendo este tipo de carnes en un laboratorio? ¿Suponen acaso beneficios o riesgos potenciales para nuestra salud? ¿Es verdad que existe el riesgo de que estemos consumiendo carne cultivada o de laboratorio sin que nosotros lo sepamos? Bueno, pues yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. En algunos puntos del planeta de Asia ya se puede vender carne cultivada en laboratorio. Lo que estamos viendo acá es el desarrollo del producto final, ¿sí? Lo que nosotros logramos generar, que es carne cultivada en el laboratorio. Esto permite crear carne por multiplicación celular in vitro a partir de una muestra animal. El consumo de carne ha roto todas las barreras, mostrando un aumento exponencial en los últimos años. Tanto así que se prevé que podría alcanzar niveles realmente insostenibles en un tiempo muy corto. Solamente en el 2022, los datos de la FAO indicaron que el consumo de carne per cápita se sitúa incluso alrededor de los 41 kilos a nivel global. Aunque muchos de los principales países productores de este alimento de origen animal tienen índices muy encima de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en donde una sola persona puede llegar a comer más de 100 kilos de carne cada año. A este ritmo le siguen países como Australia, Argentina, Israel, Brasil y por supuesto Canadá. Por eso hoy estamos ante la posibilidad de consumir carne sin necesidad de sacrificar a un animal. You don't need to raise an animal and slaughter it to get the muscle that makes our meat. We can take cells from an animal and then grow them without the animal itself. Y esto indudablemente podría marcar un antes y un después. Una nueva era que implicaría no solo la reestructuración total de la industria cárnica, también un cambio de percepción respecto al consumo de esta proteína. A pesar de todo lo que ya se ha dicho sobre la carne cultivada o de laboratorio, esta sigue sin ganarse la completa confianza de nosotros como consumidores, ni tampoco por supuesto de los veganos. Pero esto no es algo nuevo. A decir verdad, las primeras investigaciones sobre la carne de laboratorio surgieron desde los años 50 gracias al empresario holandés Willem Frederik van Illen, quien por cierto es considerado por la ciencia como uno de los padrinos de la carne cultivada. Y es que proporcionó algunas técnicas para producirla y desde entonces las investigaciones a manos de los científicos de todo el mundo no han parado, tanto que se convirtió en una carrera entre empresas de la industria alimentaria para llegar al mercado primero. Entonces en el 2013 se logró lo impensable. Científicos holandeses presentaron al mundo la primera hamburguesa hecha con carne de laboratorio. Y no estamos hablando de un producto vegano como es el caso de la carne de soya. Esta era realmente una auténtica hamburguesa de carne de res. Los honores se los llevó el científico Mark Post y su equipo, quienes además produjeron pruebas de la carne in vitro en vivo por primera vez. Esta fue preparada y cocinada en un sartén como un trozo de carne cualquiera, todo ante los ojos de los degustadores. Supondrá una mejora porque no habrá tantas emisiones de CO2. Eso es bueno para el medio ambiente. Necesitaremos menos recursos para producirla, por lo que podremos producir mucha más carne y alimentar a todo el planeta. No se puede negar que fue un gran paso, pero incluso en ese momento la carne cultivada no había alcanzado el éxito absoluto. En sus primeros intentos, los críticos culinarios asomaron algunos defectos muy importantes: la falta de jugosidad y diferencias en la textura con respecto a la carne real de un animal completo. Pero el sabor tampoco era lo único que deberían de mejorar. El factor económico estaba jugando en contra en aquellos años. Por ejemplo, para poder hacer esos 140 gramos de carne cultivada se gastaron al menos unos 300.000 euros. Además de eso, el proyecto de investigación tardó aproximadamente 5 años. Con estos factores en contra, en ese momento era realmente inviable pensar que esa carne llegaría a las mesas de todos nosotros o a los supermercados en el corto plazo. Pero este año las cosas han cambiado totalmente. Tener un plato o un trozo de carne de laboratorio o conseguirla en los anaqueles de los supermercados de tu zona puede ser muy posible.
El primer país en apostar por la carne cultivada fue precisamente Singapur, que en el 2020 dio la aprobación a la empresa estadounidense Eat Just Inc. para la venta legal de carne cultivada de pollo, pero cada pieza de nuggets costaría nada más y nada menos que unos $50 en ese momento. Ahora, si lo comparamos con lo que costó hacer la primera hamburguesa de carne que te mencioné que fue cultivada en el 2013, verás que su valor disminuyó muchísimo, pero aún así seguía siendo muy costosa. E Israel no se quedó atrás. En Tel Aviv, el restaurante de chicken perteneciente a la empresa Supermeat está dando de qué hablar. Este sirve a sus comensales carne de pollo in vitro desde el 2021, mientras que en Estados Unidos el año pasado se empezó a abrir la puerta para comercializar la carne de laboratorio y se dio la primera certificación de seguridad en el sector. La FDA le dio el visto bueno a Upside Foods, una empresa norteamericana que produce carne de laboratorio de pollo. Esto quiere decir que se han considerado seguras para el consumo humano. Y la compañía Upside Foods, basada en San Francisco, California, ha recibido la aprobación de la seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, para el consumo humano de su carne cultivada en laboratorio. Pero esto mismo nos han dicho de otros productos. La popularización de la carne hecha en laboratorios parece ir viento en popa, ganando terreno poco a poco en muchos países. Las primeras empresas en recibir las autorizaciones de venta lo han conseguido con la carne in vitro de pollo, pero con este método las posibilidades son infinitas. Se puede producir proteína cárnica, por ejemplo, de cerdo, vacuno, pollo y también pescado. Sabiendo esto, es lógico que te estés preguntando ¿qué es realmente la carne cultivada? Cuando hablamos de carne cultivada nos referimos a un tejido muscular completamente real, con la única diferencia de que ésta se crea dentro de un laboratorio. La pieza clave para producirla está en las células madres que se extraen de los animales y lo más impresionante es que para obtener esas células no hay necesidad de matar al animal al que se le extraen. Simplemente basta con hacerle una biopsia y tomar una pequeña muestra para que los científicos clonen y modifiquen esas células y hagan una gran masa de carne para el consumo humano. Los científicos podrían extraer células de un animal a través de una biopsia con aguja, colocarlas en tanques, alimentarlas con los nutrientes que necesitan para multiplicarse, incluyendo grasas, azúcar, aminoácidos y vitaminas, y crear carne. Lo que hacen los científicos es colocar estas células madres en un ambiente controlado donde serán estimuladas con otras proteínas y nutrientes, como es el caso de la mioglobina y vitaminas o aminoácidos, grasas e incluso suero fetal bovino. Luego, pasadas unas semanas, estas empezarán a multiplicarse y desarrollarse por sí mismas en su medio de cultivo, tal como lo harían en su proceso natural dentro del organismo del animal. Finalmente, se forman filamentos del tejido muscular que darán como resultado el producto final esperado, carne comestible hecha en el laboratorio. Y entonces, al contener material animal sin derivados, la carne cultivada podría venderse sin ninguna restricción como si fuera carne real. Claro que para la industria alimentaria esto representa una gran oportunidad, y es que para crear esta carne no es necesario criar al animal completo en una granja ni alimentarlo. Son muchas las razones por las que la carne en laboratorio se está volviendo muy popular a nivel global. Sin embargo, podríamos decir que el principal factor recae en la alta demanda de proteína animal que vivimos hoy en día. El consumo de carne per cápita prácticamente se ha quintuplicado desde 1960. Incluso el año pasado, la FAO indicó que se esperaba que la cifra de carne producida llegara a 361 millones de toneladas. Así que tomando eso en cuenta, los pronósticos para el 2050 no son nada alentadores. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado y analizado que si el consumo de carne tradicional sigue como se está realizando hasta ahora, en el 2050 vamos a tener un problema medioambiental. Y esto no es lo único que preocupa. Se ha comprobado que la ganadería tiene un impacto muy grande en nuestro medio ambiente. Específicamente se le acusa de ser el responsable de al menos 1/4 parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es más, se ha descubierto que la actividad ganadera genera 7.1 gigatoneladas de dióxido de carbono cada año. Pero esto no es secreto para nadie.
De hecho, durante años ha sido un tema muy polémico al que pocos han buscado una solución. Y es por eso que la carne de laboratorio se ha convertido en una solución alimentaria frente a la creciente población mundial que se niega a reducir el consumo de carne a cualquier costo. Por un lado tenemos a millones de consumidores adictos a comer carne por lo menos una vez al día, y por el otro a una industria alimentaria dispuesta a todo para vendérnosla. Incluso muchos científicos y agrupaciones ambientalistas y defensores contra el calentamiento global han volteado a ver esta nueva industria con muy buenos ojos, porque algunos apuestan que se convertiría en un buen sustituto a la ganadería tradicional y mitigaría los problemas ambientales a gran escala. Que por cierto, no solo incluyen a los gases de efecto invernadero como te he dicho antes, también el uso de recursos naturales como el agua, superficies cultivables y la energía. Pero aunque a simple vista nos presenten a la carne de laboratorio como una solución a todos nuestros problemas, no todos compartimos esa misma opinión. Muchos integrantes de la comunidad científica y gran parte de los consumidores han expresado también grandes preocupaciones sobre esta también llamada carne in vitro. Pero ¿qué beneficios y riesgos implica para nosotros consumir esta carne de laboratorio? Bueno, pues mucho se habla sobre los beneficios que la carne cultivada representa para la diversidad animal, para el medio ambiente y para la seguridad alimentaria. Pero ¿dónde quedan las implicaciones para nuestra salud? Aunque afirman que la carne de laboratorio tiene una buena composición nutricional, no podemos confiarnos por completo. Al fin de cuentas, ninguna industria naciente te dirá que su producto es malo para la salud. Así que averiguar la verdad es una tarea de los consumidores más precavidos, pero que nos llevará años descubrir. Ahora pongamos en la balanza el lado bueno y el lado malo de las carnes hechas en laboratorio. No se puede negar que este tipo de carne cultivada puede ser mejor para la salud en ciertos aspectos. Por ejemplo, al encontrarse bajo constante monitoreo celular, se podrían regular las cantidades de grasa saturada y colesterol, los cuales han sido asociados con problemas cardiovasculares. Pero por otro lado, debido a su misma naturaleza, puede carecer de compuestos que estén presentes en la carne convencional y que se vuelven indispensables para el consumo humano. Por ejemplo, la vitamina B12. Y es que lo que no se está tomando en cuenta aquí es que muchos compuestos que se hallan en la carne que consumimos hoy en día no se producen directamente en la carne de laboratorio. Para que el tejido obtenga esos componentes, el animal debe consumir ciertos alimentos, digerirlos y al final son otros órganos no musculares los que hacen ese trabajo. Entonces, si los nutrientes no se añaden en el laboratorio de forma artificial, la carne cultivada sencillamente nos llevará a una falta de nutrientes y esto puede afectar a largo plazo a nuestra salud. Eso sin hablar de las implicaciones genéticas. Por otra parte, con la carne cultivada no habría que preocuparnos por los residuos contaminantes como por ejemplo antibióticos o antiparasitarios que suelen ser muy dañinos para la salud humana y tampoco por la transmisión de enfermedades zoonóticas que llegan a nuestro organismo a través del consumo de carne como pasa por ejemplo con la salmonela o E. coli. Sin embargo, la carne cultivada no está exenta de estar expuesta a otros efectos contaminantes que pueden convertirse incluso en un riesgo para la salud pública. Recordemos que las células madres con las que se produce la carne cultivada tienen un gran potencial regenerativo, lo que nos dice que basta una pequeña variación o un error a nivel celular para ocasionar mutaciones, contaminaciones y crecimiento bacteriano que puede afectarnos. Y así como esto que te he contado, también podemos comparar sus beneficios y riesgos para la salud humana analizando su principal meta, que sepa, que huela y que se vea como carne real. Para esto nos vamos directamente a su método de producción. Ya sabemos que la industria tiene que lograr esto a como dé lugar para convencernos como consumidores de que por sí tenemos nuestras dudas sobre la carne cultivada, de que ésta parezca real y sepa real. Por lo tanto, la adición de ciertos ingredientes saborizantes y texturizantes para acercarse al sabor y al color y al valor nutricional podría causarnos daños no explorados. No hay que olvidar que la carne tradicional obtiene sus características de forma natural.
El animal, al ser sacrificado, pasa por una serie de reacciones químicas que le brindan propiedades específicas, como por ejemplo el sabor al que estamos acostumbrados. Al final de todo esto, la discusión es que la carne cultivada podría ser tan potencialmente beneficiosa como peligrosa para nuestro organismo. Y la única manera de saberlo a ciencia cierta quizás sea cuando los daños ya sean irreparables para la humanidad. Pero ahora la inquietud de muchos consumidores, como todo el debate que la carne cultivada ha generado, es: ¿podríamos estar comprando o consumiendo en este momento carne de laboratorio sin que nos diéramos cuenta? Pues es muy normal que nos hagamos esa pregunta después de haber escuchado todos los riesgos y lo que implica consumir carne cultivada. Pero honestamente es poco probable que este tipo de proteína cárnica se encuentre infiltrada en supermercados como carne original en este momento. El tener que producir esta carne en un laboratorio sigue representando hasta ahora una poderosa inversión. Si lo vemos desde el punto de vista económico, no sería rentable aún vender esa carne que se promociona como superior a la carne tradicional por el mismo precio. Sin embargo, esto no quiere decir que en un futuro muy cercano esto sí pueda suceder. La carne hecha en laboratorios tiene un gran reto que enfrentar, y no es precisamente el poder producirse a gran escala o el disminuir su costo. Su éxito va a depender enteramente de la aceptación de los consumidores a un producto que, sin indagar mucho, parecería algo que es antinatural. El mercado alimentario actual ya puso atención en este nuevo sector y muchos proyectos se encuentran actualmente en desarrollo. De hecho, startups como por ejemplo Mosa Meats, Memphis Meats, Super Meat, Future Meat Technologies, Biotech Foods y muchas otras más están a toda máquina buscando el liderazgo en la producción de carne de laboratorio para vendérnosla en muy poco tiempo a bajo precio. Lo ideal es que podamos convertirnos en mejores consumidores, más responsables y conscientes de nuestra alimentación. Cada vez son más las personas quienes quieren reducir o incluso eliminar la carne de su dieta. Así que si la carne cultivada no te ha convencido del todo, pero tampoco quieres consumir carne tradicional, puedes optar con mejores opciones como por ejemplo lentejas, frijoles, garbanzos, tofu, frutos secos, que son excelentes alimentos que pueden aportar buena cantidad de proteínas, nutrientes y vitamina E. Finalmente, no podemos dejar de lado otra realidad alterna. Mientras por un lado la demanda de carne ha tenido picos históricos, también está surgiendo casi al mismo tiempo una tendencia de consumo que incita a las personas a lo natural y a lo que es menos procesado. La carne cultivada está en un limbo entre estas dos, pero finalmente seremos nosotros quienes tendremos la última palabra. Dime en los comentarios, por cierto, cuál es tu opinión y si tú consumirías carne de laboratorio. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Voy a estar leyendo tus comentarios.